Universidades venezolanas, a los diplomáticos están fundamentalmente orientados a la formación de ellos, las escuelas de estudios internacionales y las de ciencias políticas. Por eso hoy conversamos con el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Central de Venezuela, quien además ha sido profesor también de la Escuela de Estudios Internacionales. Un politólogo, ¿cómo llega a la diplomacia? Bueno, embajador, como usted bien sabe, aquí en Venezuela ha sido un proceso un poco, digamos, dificultoso, porque al principio la carrera de la diplomacia estaba exclusivamente sustentada y orientada hacia los egresados en estudios internacionales. Posteriormente, a mediados de en comienzos y a mediados de la década de los años 90, hay una ampliación de que cualquier profesional vinculado a las ciencias sociales, es decir, que allí se entraron abogados, entraron politólogos y cualquier profesional, pero siempre y cuando que tuviera un estudio de cuarto nivel referente a la parte diplomática, podía participar del concurso de oposición que en aquel momento se hacía y que desafortunadamente no se hace desde hace algún tiempo ya. En América Latina se hace el concurso de oposición para ser diplomático, ¿no? Correcto, por supuesto que sí, porque es una carrera profesional de Estado. Y esto es una cuestión fundamental que tenemos que entender, tenemos que comprender y defender. Porque por eso es que no puede participar de la diplomacia cualquier profesional así como que, bueno, yo me ofrezco a participar. No, sino que simplemente eso cumple con una carrera que tiene sus renglones y tiene sus méritos para ascender. Y eso lo entendemos como tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, y así sucesivamente hasta el rango máximo, que es el rango de embajador. Lo mismo se da en las relaciones consulares, que tiene su equivalente. Ahora, en otras partes del mundo la diplomacia es muy formal, es muy profesional, el diplomático va ascendiendo como un militar y se respeta al margen del cambio de gobierno, ¿no? Claro, porque es una carrera, repito, es una carrera de Estado que viene dada por méritos profesionales y por todo lo que tiene que ver con su formación. Es igual que un militar y que es una carrera vertical y jerarquizada, que eso es muy importante a considerar. Por lo menos yo veo con mucha, y esto es cuestión normal, que dicen ex embajador. Eso no existe. Cuando usted ya tiene el cargo y el rango de embajador, usted no lo pierde. Es una condición que usted tiene por unos méritos propios, bien sea por haber sido haber llegado a esa categoría por vía de mérito, o excepcionalmente se establece que hay nombramientos políticos producto de la designación bien del jefe de Estado, en este caso, o el presidente de la República en nuestro país. Dos de las diplomacias más avanzadas en América Latina, o tres de las más avanzadas, es la de Itamaraty, Brasil, la de Colombia y la chilena, que son tres grandes instituciones diplomáticas. Y Venezuela tenía una tradición que venía a partir de la década de los años 70 forjando un servicio diplomático muy profesional, pero que desgraciadamente con la impronta de la llegada de la Revolución Bolivariana ha ido paulatinamente perdiendo ese carácter profesional para ser sustituido por la parte política. Usted que está en la enseñanza universitaria, ha estado en la Escuela de Estudios Internacionales, está en la de Ciencias Políticas, temas como el Esequibo, que son eminentemente internacionales y donde hay mucho de historia, de diplomacia, de geografía, de análisis, de juegos políticos regionales. ¿Qué recomendaría el Ejecutivo ahora para entrar en las discusiones en que Guyana está buscando otros caminos a los buenos oficios? Bueno, mire, esto es una cuestión súper sensible. La posición venezolana que se está mostrando ahorita es una posición eminentemente defensora de lo que son los derechos históricos de Venezuela sobre el Esequibo. Pero también, y no es menos cierto, que Guyana ha hecho su trabajo desde el año 2004 y ha ido fundamentando un caso jurídico con base en dos instituciones, que es bien importante que la teleaudiencia lo conozca, que en primer lugar es la aquiescencia o la renuncia a unos determinados derechos sobre una determinada reclamación, en este caso la del Esequibo. Y la segunda cosa es la institución anglosajona, el Stoppel, que eso está contemplado también en el derecho internacional público, a partir de lo cual un gobierno posterior a este no podría reclamar derechos por una circunstancia de no capacidad del gobierno anterior para haber cedido esos derechos. Entonces, por consiguiente, esto es una cuestión de Estado que, más allá
de lo que puede ser la posición política o la posición electoral con miras a lo que puede ser el proceso electoral parlamentario del próximo 6 de diciembre, es un tema de Estado que todos los venezolanos, sin distingo alguno, tenemos que asumir con una seriedad, y sobre todo porque Guyana pareciera que está apostando por recurrir directamente a la Corte Internacional de Justicia, saltándose todo lo que es el Acuerdo de Ginebra, y Venezuela tiene que trabajar tanto el escenario del Acuerdo de Ginebra como también preparar una defensa coherente y ajustada a derecho en el marco de la Corte Internacional de Justicia. Y eso exige conocer el derecho internacional público, conocer los organismos internacionales, conocer la historia diplomática, porque en base a eso hay negociaciones que son muy largas. Ahí está Cuba con Estados Unidos y Guantánamo por años, o conflictos como el de Gibraltar, España e Inglaterra desde 1704, o las Malvinas, ¿no? Bueno, por eso es que, por ejemplo, en el pensum de estudio de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos existe la materia en la mención internacional de historia diplomática de Venezuela 1, que es donde se ve todo lo que es el siglo XIX, la diplomacia venezolana del siglo XIX, y historia diplomática de Venezuela 2, que se ve todo lo que es la impronta del siglo XX y hasta el siglo XXI. Y en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB se ve lo que es historia diplomática de Venezuela en el 7º semestre. Es decir, tenemos suficiente capital humano como para poder atacar en el buen sentido de la palabra este asunto de manera profesional, de manera sesuda, de manera articulada y racional, que es lo que precisamente se le exige a las diplomacias en el día de hoy. Ahora, también el otro aspecto, ya no es la diplomacia en la Escuela de Ciencias Políticas, sino la política. Nuestros políticos son muy pragmáticos, poco formados. ¿Qué hacen ustedes en la universidad para darle a la política esa dimensión internacional universal de mucho contenido? Aquí hay que, y perdón que lo diga de esta manera, aquí hay que hacer un llamamiento de atención a todos nuestros dirigentes políticos, porque desgraciadamente en Venezuela, yo no sé por qué extraña razón, hay una separación entre el político de calle y el político académico, o el académico político, vamos a decirlo así. Ambos tienen que trabajar en conjunto, sabiendo cada uno qué rol juega. Por lo menos el político de calle, obviamente, para elaborar políticas públicas y para tomar decisiones, necesita de un cierto bagaje y un cierto insumo teórico para poder saber cómo tomar la mejor decisión, y eso se lo puede proveer el político académico o el académico político, vamos a decirlo de esta manera, en el sentido de como asesor, como persona que lo instruye, como persona que le da materia, que le da recursos de dónde trabajar. Es decir, que ambos se necesitan mutuamente, y por eso no debe haber un rechazo, un desprecio o una determinada reticencia entre uno y otro. Un candidato, ahora que tenemos elecciones parlamentarias, tiene que tener esa dimensión de lo internacional, porque hay una comisión de asuntos internacionales, y finanzas o agricultura necesita economía, gente de internacional. Y es que el tema del Estado, o sea, la defensa del Estado y sobre todo el poder legislativo es sumamente clave, porque el poder legislativo es el que controla al resto de los poderes en una democracia moderna. Por consiguiente, no es que el pueblo se debe al elegido, es decir, al diputado, sino que es al contrario. La idea de la democracia es que ese representante, su jefe, es el pueblo venezolano, al cual debe rendirle cuentas consecutivamente, y sobre todo estar en conciencia de cuál es el interés nacional. Por esa razón es que el rol del legislador es tan importante, porque es el guardián de la Constitución, es el guardián de las instituciones y es el guardián del buen funcionamiento del Estado a nivel general. Por esa razón es que todo buen candidato que se vaya a prestar a competir en las próximas elecciones del 6 de diciembre tiene que tener una formación lo más integral posible, no solamente en términos de temas domésticos, sino también en temas internacionales que tienen que ver con la política exterior de Venezuela. Por ejemplo, ¿qué agenda le daría a usted en materia internacional si le preguntaran como profesor, uno de estos candidatos al Parlamento, qué debo aprender, qué debo conocer del mundo internacional? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que aprender es cómo funciona la globalización, o sea, dónde está situado ese candidato y qué lugar juega Venezuela dentro de ese gran escenario mundial, en términos no solamente, y aquí hay una confusión terminológica, Venezuela siempre utiliza discursivamente el término integración, pero es que una cosa es la integración y en cuanto a cesión de soberanía hacia unas instituciones
transnacionales o unas instituciones supranacionales. Y otra cosa muy diferente es la cooperación internacional. Y nosotros en cooperación internacional tenemos mucho que decir y mucho que aportar, porque a partir de Venezuela, en los últimos 16 años se han generado instituciones internacionales que habría que sopesar en términos de interés nacional si deben continuar con la misma fuerza, con el mismo apoyo. Estoy hablando del ALBA, estoy hablando de UNASUR, estoy hablando de la CELAC, o de una reinserción y reimpulso de lo que debe ser el papel de Venezuela en el marco de la OEA, por decir de alguna manera, cuál es el rol que se debe jugar respecto a la OPEP, sobre todo ahora que hay una caída de precios petroleros, y la vinculación, que es muy importante, entre lo que son los parlamentos nacionales americanos y el Parlamento Europeo o las instituciones europeas en general, toda vez que por lo menos vemos como un tema que no tiene nada que ver con nosotros directamente, como el tema griego, es un tema que es terriblemente sensible y del cual podemos aprender muchas experiencias a nivel nacional. Hay tiempo tal vez para que retomen la decisión de elegir parlamentarios también, no solamente al Parlamento Nacional, sino al Par Latino y también al Parlamento de Mercosur, que es obligatorio. Mire, creo que sería una cuestión muy beneficiosa, porque eso, así nos dé tiempo, hasta como acción política de reivindicación, de reevaluar la situación, yo creo que un país que se llama, o que tiene un sistema democrático participativo y protagónico, es una negación en sí mismo que los representantes venezolanos ante los diversos parlamentos regionales no sean elegidos por la voluntad general, por el pueblo venezolano, sino que está encomendado hacia la preferencia de lo que es el Parlamento Nacional en una determinada correlación de fuerza. Yo creo que es hora de verdaderamente reivindicar lo participativo y lo protagónico que está establecido. No es que sea una preferencia del profesor Carlos Luna o que sea una preferencia del embajador Julio César Pineda, sino que simplemente está contenido en el texto de la Constitución Nacional y la Constitución Nacional hay que respetarla. Ahora hay elecciones en Estados Unidos, ¿qué va a pasar allí? ¿Ganarán los demócratas? ¿Los republicanos tienen chance? Mire, aquí hay un problema tremendamente complicado que estamos viendo como un discurso como el de Donald Trump, que está cargado de un tema multicultural muy pesado, un tema restrictivo, un tema de confrontación ante lo que son los latinos principalmente. Ha calado, y no solamente ha calado, sino que va de primero en los sondeos de opinión, o hasta hace poco estaba haciendo así. Por otro lado, vemos como que el Partido Demócrata se va aproximando hacia una confluencia de fuerzas para apoyar a Hillary Clinton. Yo creo fundamentalmente que queda mucho por evaluar. Viene la fase de lo que son las convenciones nacional demócrata y nacional republicana, que en sí mismo va a ser el periodo a partir del cual nos permite observar cómo es el comportamiento de las propuestas en términos de política doméstica y sobre todo de política exterior. Por ejemplo, va a ser muy interesante, embajador, qué posición va a tener el nuevo presidente, el que ocupe el Salón Oval de nueva cuenta, qué posición va a tener respecto a Cuba, qué posición va a tener respecto a Venezuela, qué posición va a tener respecto a México y el problema interno de México y todo lo que tiene que ver con los problemas que tienen que ver con las redes de crimen organizado y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Claro. Y también cuál va a ser el posicionamiento, si va a haber una continuidad o va a haber una determinada ruptura respecto al tema Irán y respecto al tema Medio Oriente. Yo creo que van a ser fundamentalmente esos los que van a estar sobre la Son temas para los politólogos y los diplomáticos. Por cierto, al despedir a Carlos Luna, profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central, los invitamos porque tenemos una referencia tanto a Francia como a Rusia, dos de los países de la gran diplomacia, su historia, lo que ha realizado y sobre todo una entrevista al embajador de Rusia, Vladimir Zemsky, embajador plenipotenciario extraordinario de Rusia en Venezuela. Así que los dejamos con este material y como siempre Brújula Internacional es su función no solamente informativa sino también de formación, de conocimiento y de acercamiento a los pueblos y a los embajadores acreditados en Caracas.